estamos ya en Horizontes de Nuestra América. Un saludo para todos los amigos que siguen este programa. Vamos a volver a encontrarnos con Marcelo Fagiano. Ya Cari Cremo tuvo en algún momento como invitado desde Córdoba, ahora desde La Habana. Poeta, narrador, geólogo, una persona que se dedica a múltiples oficios y que hemos tenido la suerte de que esté en el Festival de Poesía de La Habana por estos días. Ha ganado el certamen que creamos en el pasado Congreso de Poetas en Defensa de la Paz, el certamen de un poema por la paz. Y lo invitamos entonces como parte de ese premio a que estuviera con nosotros en el 31 Festival. Trae 2 libros para dejar acá en Cuba. Yo quisiera un poco que nos hablara de sus impresiones sobre el festival, de estos libros precisamente, y que también de qué le ha parecido, ¿no? El trabajo que se ha estado haciendo, que siempre es poco, por este trabajo intelectual en defensa de la paz, de que se terminen todas las guerras, de denunciar lo que está pasando en Palestina, y no solo en Palestina, que es algo horrible, y eso ha sido parte de la esencia del festival en los últimos años, y del movimiento poético mundial y del proyecto Cultural Sur. Bueno, Marcelo, bienvenido entonces a Horizontes de Norteamérica otra vez. Y nada, cuéntanos un poco, a ver, a partir de que te enteraste de que ganaste el certamen, ¿cómo fue la motivación para llegarse hasta el 31 Festival de Poesía de La Habana? Bueno, gracias por el momento, por la conversación, el diálogo. Antes de entrar en esos detalles y que mencionaste el tema de artistas unidos en torno a posiciones éticas dentro de los panoramas conflictivos que están sucediendo, ¿no? Entonces, de pronto uno pensaría que el arte como actividad creativa podría estar alejado de determinadas temáticas sociales, conflictos que laceran profundamente la condición humana, y yo creo que no hay mejor posición para los artistas que unirse colectivamente para plantearse metas en decir, bueno, poetas por la paz, poetas por el medio ambiente, y sacándolo de los poetas. ¿Por qué no pensar los artistas plásticos? ¿Por qué no pensar los músicos? Es decir, un músico, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, ahí no hay palabras, pero podrían haber posiciones que son posiciones sociales, que terminan siendo políticas, y eso es muy, pero muy fuerte. Por eso cuando, más allá de que me cautiva, porque creo que la salida es colectiva. Es decir, no hay salida individual, es decir, como nos está enseñando constantemente, digamos, el modelo capitalista es individualista, y nos está enseñando constantemente de que te salves solo, que hay a la vez meritocracia, y entonces mientras tú mejor eres, mejor te va a ir. Y entonces, pero hay cuestiones de raíz, digamos, que hay que invertir esa mirada. Bueno, hay una hegemonía, y de pronto frente a esa hegemonía parecemos débiles, ¿no? Porque todas las hegemonías aplastan. Bueno, pero tenemos estrategias, y esas estrategias tomadas dentro de lo que son la parte artística, yo siempre las considero totalmente bienvenidas. Con respecto a la participación, por eso te había comentado anteriormente, que había participado por invitación de Cari Cremo, de todo lo que era del Río de Oro al río Suquía, esa antología que habla del pueblo saharaui, es decir, que está en una condición hostigado por Marruecos, desentendida España, ¿sí? de esa condición. Y bueno, qué mejor que desde las voces poéticas unirnos en torno a una causa. Digamos que uno dice, pero está tan lejos, está en Córdoba, eso está ocurriendo allá, pero son nuestros hermanos coterráneos planetarios. Claro. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, va mi solidaridad? ¿Va hasta el límite de mi patio? ¿Va hasta el límite de mi país? O en definitiva, cuando uno dice el ciudadano del mundo, no, digamos, tenemos que tener pasaporte para pasar de un lugar a otro, pero no podés no sentirte hermano, claro, de alguien que está detrás de la montaña, que está detrás de un límite geográfico, ¿no?
Aquí publicamos incluso un libro dado por las mismas personas con las que ustedes trabajaron, esa antología, que es Bubisher, una selección hecha de poetas del pueblo saharaui. Son 2 libros de realidad, y para que también conozca el público que asiste al festival y que se encuentra en Cuba, porque es algo que se ha hablado mucho, pero cuando uno deja ya de hablar del tema o porque se convierta en cotidiano, pasa un segundo, no se olvida. Y también una manera excelente de mostrar esa realidad es hablando desde las esencias. Aquí en Cuba estudiaron muchos de los todavía siguen estudiando, muchos de los saharauis que hoy por hoy están dando la pelea, como Bahía, como varios de los poetas que pertenecen a la generación de la amistad, y que están por España, por Francia, por América, dispersos allí mismo en el propio Sahara, levantando su bandera, y al cual debemos dar el apoyo. Por eso ahorita decía, no solo es el tema palestino, o sea, hay un tema universal de sometimiento y de guerras constantes, de guerras invisibilizadas, de guerras llevadas a un segundo, tercer y cuarto plano, incluso de sometimiento por hambre, como es el caso de los yemenitas. Porque si tú dices, en el arte buscar la belleza, que haya una estética, bueno, ahora el artista se debe, no únicamente se debe a la belleza, a la buena escritura, a los buenos colores, las formas o las notas musicales, claro, se debe a su sociedad, porque a través de esa sociedad es que se ha podido construir, en todo caso, una figura artística. Entonces no es un don que ha venido desde una estrella y ha iluminado a alguien para que escriba lindo o para que toque un instrumento de una manera fantástica. Lo construyó una sociedad, es decir, claro, la sociedad es lo que lo está construyendo. Entonces un artista no se puede ver despegado de la sociedad. Y hay una cuestión muy interesante con eso, es decir, en lo que sería la visión artística o la posición artística en el mundo, que es la siguiente: no pensar que el artista es un elegido, claro, que es alguien que estaba, como se decía antes, en una torre de marfil, que era la persona que nos venía a decir cómo iba a ser casi ese futuro que estábamos viviendo, ¿no? Que el arte, en definitiva, lo hacen las personas que son comunes, claro, como cualquiera, pero que perfeccionan su método, su técnica, que van puliendo, que van conociendo y van articulando, digamos, en el caso de la poesía, un lenguaje que nunca va a llegar a la perfección, por supuesto que no, pero hay una búsqueda, hay un burbujeo incesante de siempre estar trabajando con la palabra, lo mismo que la primera persona que hace un cesto con fibras, seguramente las primeras no le habrán salido tan bien, no habrán salido también los nudos. Bueno, uno aprende a hacer los nudos y también depende del material que usa, es decir, puede salir más bonito, más feo, pero bueno, hay una intención de crear una estética, pero esa estética no puede estar despegada de la ética. Picasso decía en algún momento, por no se atribuye la frase, lo que ha pasado, que de Altamira para acá todo es decadencia. Es difícil pensar que los pintores de Altamira hubieran estado en alguna torre encerrados, porque no había tal torre. Pero es una muestra de arte, de las más impresionantes que ha descubierto el ser humano. Al igual que las obras que hay en Palenque, al igual que las obras que han ido descubriendo uno tras otro los arqueólogos y los espeleólogos, demostrando además nuestra supina ignorancia de la historia que hemos vivido. Hoy en la mañana escuchaba algunas afirmaciones de profesores europeos sobre que la historia y la filosofía comenzaba en Europa, excluyendo además, por supuesto, que África, por ejemplo, había sido todo el tiempo un continente receptor y no un continente que hubiera generado nada, y se empezaron a demostrarse en el debate todos los descubrimientos que existen, las universidades que han existido desde hace miles de años en África, los descubrimientos matemáticos, las maneras de arquitectura, de proyección social filosófica, los tratados. Incluso se han descubierto cosas del lenguaje anteriores a lo que se pensaba. Claro. Entonces es algo que en esa construcción social hegemónica, desde la posición eurocéntrica, se ha intentado excluir. Y con eso han intentado justificar incluso que son poco menos que humanos estos grupos que han estado sometiéndose durante milenios.
y que hoy por hoy siguen sufriendo esas exclusiones. Sí, sí. Que hoy por hoy es una manera también de excluir, al decir que tú no tienes historia, al decir que tú no tienes memoria, identidad, entonces, tú dependes de lo que yo te pueda aportar. Ahora mismo hay una gran figura, Traoré, en el África subsahariana, que está demostrando y está poniendo al África en su lugar nuevamente, creando alianzas, es un político joven además, africano, que hay que estar observando, porque igual le pueden hacer, como ya pasó con Amílcar Cabral, como ya pasó con otros grandes líderes en la época de los 60 y 70 que fueron asesinados. De todas maneras, es una época de crisis, pero de renacimiento. Sí. De crisis, pero de resurgimiento, de los poetas, como tú decías, que somos gente común, gente que está en el pueblo, gente que está latiendo en el pueblo, algunos favorecidos o no con alguna ganancia económica, pero que están ahí para cantar y contar y para aprender, sobre todo para escuchar. Sí. No estamos inventando nada, somos parte de eso, estamos escuchando. Una imagen que no puede ser simbólica, pero es increíble. Habrás escuchado hablar de la tectónica de placas. Bueno, la placa africana está colisionando con Europa y parte de Asia, y esa placa, precisamente hace 3 o 4 días hubo una erupción del Etna muy importante. Wow, otra vez. Y esa placa está metiéndose debajo de Europa, es decir, en un futuro de millones de años el Mediterráneo se cierra, ¿no? Pero ese continente tan colonizado, tan castigado, digamos, está yendo para el norte, y está burbujeando, claro, en ese manto y en esa corteza, y así como decir, podríamos decir, esa señal volcánica quiere decir de que no somos, digamos, nada, sino que tenemos fuerza y estamos chocando ahora con ustedes. Y es más, ¿cómo no pensar el hecho de que todas esas civilizaciones tan hostigadas históricamente, después cuando quieren llegar a ese mundo que se dice desarrollado en determinadas cosas, ¿no? Y que se ha nutrido a la vez, no sería lo que es si no hubiera saqueado, claro, ¿no? Entonces, claro. Y entonces yo llego desde ese sur africano y me dicen, no, tú aquí no vales nada. No, es terrible. Volviendo al tema del Festival Internacional de Poesía de La Habana, uno de los aciertos es habitar poéticamente La Habana. Eso yo creo que ha sido no restringido a un solo espacio. Entonces, tanto para el que es de provincia, porque había poetas de provincia, tanto para que el que no conoce, yo en el caso conozco bastante de Habana porque he venido otras veces, pero hay cosas que las redescubro, ¿no? Y espacios muy simbólicos. El hecho de mover la palabra en el territorio es fundamental. Es decir, podríamos haber tenido, así como se hacen los mundiales de fútbol, que el festival se haga en tal lugar porque es el más bonito, el que tiene todas las condiciones, claro, la mejor tecnología para filmar, para grabar, para reproducir las voces de los poetas, pero no. Y la otra cuestión importante es toda la mixtura, que no es adorno, que quede claro, porque muchas veces nosotros en la sociedad consumista, todo lo que se pone en la pared, como esta obra de arte, se la piensa como un adorno, porque claro, tiene un valor de cambio. No es adorno, sino que es integración y multiplicación de miradas para construir la realidad con la que vamos a ver el mundo. Entonces, la inclusión de la música, la inclusión del teatro, la inclusión de esa trova americana que visitó, de Honduras, de Chile, de México, no es menor. Es decir, estar, por ejemplo, en la sala de la Biblioteca Nacional, con esa exposición fantástica, dime tú... Camille Buyaudi, por los 130 años de la caída de Martí. Bueno, no estás leyendo
con una pared adornada. Hay un arte que está a la vez, desde lo visual, interpelando al que está sentado en ese auditorio. Entonces, cuando entendamos que la realidad, así como decías de la Cueva de Altamira, sí, que la realidad, digamos, artística es transformadora, ¿no? Pero es transformadora no solamente por la palabra, es la música, es la pintura, es todo. Somos todo, en definitiva, ¿no? Y eso es importante. Entonces, volviendo a eso del festival, yo creo que esos son dos aspectos fundamentales, por lo que yo hemos estado conviviendo en una semana intensísima, intensa, sí, y muy intensa. Y lo otro que te dan los festivales cuando son internacionales e interactúas con poetas de otros territorios, es decir, pucha, pero allá están haciendo lo mismo que están haciendo acá, que están haciendo allá, porque no es lo mismo tener un libro y decir, yo conozco que hay poetas serbios, porque es tonto pensar de que en algún lugar del territorio no haya poetas. Ahora, el hecho de intercambiar en contacto con el cuerpo presente, escuchar su poética en su propia voz, en su propio idioma, no en una grabación, ya eso te da otra mirada, y entonces dices, somos muchísimos, millones, ¿no? De 8.000 millones, somos millones que estamos haciendo esto, ¿no? Y entonces eso te dice, entonces lo que yo hago no es tan especial, porque en definitiva y ni exclusivo, ¿no? Entonces es un poco interesante esa mirada para sacar esa galera que por ahí se pone en esos alter egos, o en esos copetes, o en eso pensarse inclusive distinto. Recién charlábamos anteriormente de un campesino. ¿Por qué distinto, no? Claro. De pronto Atahualpa Yupanqui sacaba sus versos de un caminante o alguien que estaba trabajando la tierra, ¿no? Y ahí había una poesía que él la rescata, la trabaja, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros llegamos de un festival Catillo, que Catillo también parte de este equipo de trabajo de Horizonte de Norteamérica. Llegamos a un festival en Romanía, en el norte, casi llegando a Hungría, donde exclusivamente buscaban esa posición del poeta como metido en su mundo, en su nube, y donde en un momento determinado se habló de la poesía social o de la función social de la poesía, y muchos atacaron pensando que era un término comunista, o era un término creado por las academias comunistas. Y alguien allí, iniciando esa pregunta, dijo, bueno, cuando Eliot dijo, entonces alguien tan no comunista como Eliot, que planteó los temas sobre la importancia de la poesía en su función social, abre esa puerta. Hay que pensar, entonces, de otra manera, para los que quieran tener esa posición extrema, ¿no? Es verdad que que desde el punto de vista de sociedades no capitalistas, sino en construcción socialista o comunista, se buscó esta otra funcionalidad. Incluso aquí, en palabras a los intelectuales, Fidel decía que no le pedía o no le decía al escritor qué es lo que tenía que escribir, sino que sería interesante también que contaran la historia del pueblo y que sumaran sus dinámicas de arte o sus dinámicas de creación a eso. Por eso Silvio, como tú ahorita decías, lo de los obreros hace o refleja en su canción, como en muchas canciones, aquello de que un obrero me ve y me llama artista, noblemente me suma a su estatura. O sea, yo estoy también junto contigo, pero desde mi trinchera, que es la de crear, además de levantarme un día y ir contigo al trabajo voluntario o defender con las armas del pueblo, o lo que sea, ¿entiendes? Y esa otra manera de construir un país, de construir un mundo, es la que apostamos desde el Festival de Poesía de La Habana sin dejar de escuchar. Este año vinieron poetas de 4 continentes interesantes, de América, de África, de Europa y de Asia. Nada más nos faltó de la Oceanía y de la Antártida. No sé si los científicos que estudian, que trabajan allá, seguro que hay algún poeta, habrá que traer alguno para acá. Sí. Pero de la Oceanía, bueno, tendremos. Hay varios hermanos de Australia y de otras regiones allá también que sí les interesa y que han mandado sus videos. Y que sería buenísimo que viniera. Vino un poeta tan interesante, para mí poeta, lo es, como todo artista que crea, como es Glenn Bustamante, nos enteramos ahora que era hijo de Palestino, además, trovador, y que dijo algo tan conmovedor como que se le había hecho tarde para
para hacerse de una posición en el mundo del arte en su país, pero que sin embargo el haber venido a Cuba él sabe que le va a abrir puertas y se emocionó y nos emocionó a todos. Un hombre que canta, le decíamos que era un corazón con cuerdas, o sea, canta con una intensidad impresionante, ha convivido con los mapuches, ha convivido con muchos de los pueblos más oprimidos en Argentina, que existe también toda esta realidad, y en Chile, y ha estado en todas estas zonas de América del Sur con esa carga, la lleva a su música. Vino Yuri Pineda, que es un trovador que a nosotros nos encantó, desde hace 5 años lo vimos por primera vez, trabaja ahora en el Ministerio de Culturas de Honduras, pero es un muchacho que yo recomiendo mucho. Ojalá, si no en este programa, en otro, vamos a hacer una serie de programas con el festival, vamos a poner materiales de él, y vinieron una pintora, como es el caso chilena, como es el caso de Mónica San Martín Batista, vinculada a la historia de Chile por muchas razones y a la historia de Cuba. Su padre fue un internista de salud, un saludista, que formó parte de esos médicos llamados por Fidel para conformar el sistema de salud pasado el 59, cuando hubo la gran migración de médicos y profesionales estimulados sobre todo por los Estados Unidos, que se fueron de Cuba. Sí. Y ellos vinieron a reforzar el sistema de salud cubano. Y además de eso, Mónica fue compañera en vida de Miguel Enríquez, el comandante del MIR. O sea, de esas historias estuvimos hablando y ella nos ha dejado una muestra que estamos exhibiendo, que es Pinceladas de Chile, donde también se hablan de estos temas sociales. Cómo se pone en función de contar la historia desde una montaña hasta un pescador, desde un juego campesino hasta una danza ritual, la historia de Chile. Sí, un vendedor, todo lo que eran las viviendas de todos los pueblos. Y eso te deja, primero te demuestra lo poco que sabes, que eso es básico, como decía Sócrates, ¿no? Que solo sé que no sé nada, cada vez sabemos menos cuando descubrimos más cosas, pero es bueno tener esa hambre de descubrir. El festival te da la oportunidad de que tu hambre por descubrir se vaya saciando, aunque sea un poquito, y que siga creciendo a ver cuando llegan a otros pueblos. Y bueno, volviendo a lo que te preguntaba al principio, o sea, el poema tuyo, el texto tuyo, que es parte también de una obra mayor, ya estuvimos aquí contigo hace como 2 años y lo pudimos ver en la manera en lo que tú escribes. ¿Se integra ese poema a estos libros que tú nos has traído? ¿Tiene alguna conexión o es un poema que escribiste exclusivamente para el certamen? Ese poema lo escribí, como dice un amigo mío, dice: tú escribiste un poema de circunstancia. Ya. ¿Sí? Lo escribí concretamente para el certamen. Para el certamen, y bueno, como hay muchas formas justo de trabajar, en el caso mío no quería digamos centrarlo en la territorialidad del lugar en donde estoy, sino tratar de buscar elementos que pudieran universalizar la temática, ¿no? Bueno, y de estos que traes aquí, ¿qué tú recomiendas para la gente? Porque cuéntanos un poco también para que la gente sepa. Sobre la carta abierta a la Junta Agraria, es sí una temática que la tenemos instalada en la región en donde convivo, no asociado a esto, pero dentro de esta mirada sobre el medio ambiente, que es otra mirada. Yo creo que el arte también tiene que poner el ojo ahí, porque el tema medioambiental del planeta no es menor. El tema del consumo de los agigantado de los recursos naturales, que no son eternos, ¿no? Hay un movimiento que tal vez ya has escuchado, de los bosques de poesía en Argentina, y se han replicado también en España. Y esos bosques de la poesía, es decir, tienen el gesto de buscar el lugar, de plantar especies autóctonas, y le ponen el nombre de un poeta que sea reconocido, no necesariamente por la academia, en el sentido de las charreteras que ese poeta tuviera, sino de que tiene un reconocimiento, digamos, interesante en la sociedad. Y bueno, esa es otra parte fundamental, yo creo, de los poetas y el medio ambiente.
de carta abierta tiene que ver con el... ¿Puedo leer uno de los textos? Sí, lee uno de esos para cerrar. Dice, uno de los textos dice, tiene el número, el poema número 12, el eco del sistema retumba en el paisaje, suelos decapitados ruedan sin cabeza ni horizontes orgánicos. La rotación de los sueños es puro espejismo. Es por eso que la fertilidad ha convocado a una asamblea popular. Se reúnen comunidades microbianas, animales silvestres e insectos. Un trébol de 4 hojas toma la palabra decretando emergencia ambiental. Piden con agitados cánticos la aparición con vida de organismos biológicos aniquilados. Muchas gracias, Marcelo, por este regalo. Voy a buscar de todas maneras para que los amigos vean el momento en que leíste el poema y lo voy a incorporar a esta entrevista. Y vamos a seguir dialogando. Nos ha dejado 2 libros para la biblioteca del Festival de Poesía de La Habana y para los intercambios, los amigos interesados, y seguramente lo va a poner en red. Así que gracias a todos los que están con Horizontes de Nuestra América. Desde las situaciones más leves hasta las más graves, 24 horas del día, los 365 días del año donde te encuentres. ¿Sabías que en los casos de emergencia, los primeros minutos son fundamentales para preservar la vida de una persona? En casos como una parada cardíaca, problemas respiratorios graves, infartos, accidentes cerebrovasculares, entre muchas otras, la atención que recibe el paciente antes de llegar al hospital es fundamental para su salud. Y es que AMI es la empresa líder del mercado que está siempre lista para cuidar de ti y tu familia. ¿Cómo lo logramos? Contamos con una flota de ambulancias con tecnología de punta, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad para garantizar siempre una atención oportuna a tu llamado. Pero AMI es mucho más que un servicio de ambulancias. Con AMI tienes la tranquilidad de contar con un médico a domicilio siempre que lo necesites para ti, los abuelos y los más pequeños de casa. 1 de la mañana tienes fiebre y no te sientes bien, tranquilo, aquí está AMI. Nos llamas, te atendemos sin necesidad de que salgas de tu casa con mínimo estrés y sin costos adicionales. Además, los medicamentos para estabilizar tu situación de salud son gratis. Y no solo eso, con AMI cuentas con una gran variedad de servicios complementarios para tu protección y la de tu familia. Visita programada de pediatra a domicilio para tener la situación de los pequeños siempre controlada. Servicio de farmacia a domicilio. Análisis de laboratorio clínico en casa. Cuidados de enfermería en la comodidad de tu hogar. Y lo mejor de todo, puedes incorporarte a la cobertura de AMI a cualquier edad, sin examen médico previo, sin preexistencia y sin límite en la utilización del servicio. Los adultos mayores son bienvenidos. Además, ponemos a tu disposición un amplio directorio médico de especialistas con grandes descuentos para nuestros clientes de AMI. Queremos ofrecerte lo más valioso y sabemos que es tu salud. Por eso, AMI protege a los tuyos ante cualquier problema de salud. Como cosa del destino tuve en mi mente claridad. Puedo trazar un nuevo camino, contando día a día una verdad. El progreso no depende de otros, las ideas te dan libertad. Unidos somos más fuertes que cualquier fuerte tempestad. Trabajamos sin cansancio por ver al hermano sonreír, sabiendo que yo soy el cambio, sí doy más por mi país. Somos hijos de la misma tierra, herencia de lucha cultural. Dejamos en el corazón huella, como en un campo de nopal.
Latinoamérica con los invitados de nuestra hermana Cari Cren. Esta vez continuamos también con ella, desde Perú, con los alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Ambiental del Perú, para acercarnos a la ceremonia ancestral del Huaycán en Cienaguilla y caballos peruanos en Trujillo. Algo especial que seguramente nos ayudará a seguir por los horizontes de nuestra El mente. sitio arqueológico Huaycán de Cieneguía, y ahora ustedes están en Fundo Molle, donde, como dice, estamos en la ruta del Gran Camino de Gran Capañán, y esto lo vamos a recibir con un sonido de ruido. ¿Vamos? Bueno, chicos, les doy la bienvenida al Gran Camino del Capañán. Síganme por acá. Ya. Ya.